sobre el gobierno de la Iglesia y ya hemos hablado sobre el pastor, sobre los requisitos del pastor, las responsabilidades de los que sirven del pastor y los diáconos. Hemos hablado bastante ya de los hombres, ¿no? Ahora toca a las mujeres y la palabra del Señor habla muy bien de las mujeres, dignifica a la mujer. Si faltasen las mujeres en la iglesia, yo creo que colapsaría. Y cada una de ellas son de mucho valor, son un puntal. Pero aquí venimos en cuanto a este tema que estamos desarrollando aquí en cuanto al gobierno de la iglesia. Y es que, de acuerdo a la palabra del Señor, no creemos que haya pastoras ni diaconisas en la iglesia. Y por ese lado a veces nos critican y dicen, bueno, como que la mujer no tiene ningún ministerio, ningún servicio en la iglesia, ¿no? Como que son relegadas. Y este sermón es para mostrar que no es así, es un pequeño punto, por así decirlo, una pequeña porción dentro de todo el ministerio que tiene la mujer en la iglesia y, como estamos diciendo, de mucho valor, de mucha importancia, ¿no? Que Dios da a la mujer en el ministerio y en este caso en la iglesia. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es las mujeres que sirvieron en el Antiguo Testamento. Y vemos esto en la palabra del Señor, que hay muchísimas mujeres que han servido. Yo anoté algunas aquí, pero quisiera que ustedes me compartan algunas mujeres que son destacadas en el Antiguo Testamento, que se han destacado por su fe, por su valía, por su fuerza, empuje, piedad, en fin, ¿no? Hay tantas mujeres piadosas que en las reuniones de damas que allí las hermanas tienen son mencionadas. A ver si recuerdan. A ver. Sara, Noemí, Débora, Raquel, Ruth, Esther, Ana, Rahab. Muy bien, voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 38, versículo 8, dice que había mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Algunos dicen que tal vez eran viudas y se dedicaban como levitas. No eran levitas, ciertamente, pero se dedicaban a servir. Y dice allí en Éxodo 38, 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esta palabra que velaban también significa servir. Se dedicaban a servir al Señor allí a la puerta del templo. También Miriam, ¿se acuerdan? Miriam era ¿quién? Hermana de Moisés. También se la menciona como María. Y esta hermana de Moisés era profetisa también. Y dice allí en Éxodo capítulo 15, versículo 20 al 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Y acá viene algo, ¿no es cierto? La profetisa. Había mujeres profetisas en el Antiguo Testamento. De hecho, no eran mujeres que estaban encargadas de escribir el Antiguo Testamento, pero Dios también les hablaba por medio de ellas. También, como ustedes mencionaron, a Débora. Débora era también una profetisa. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 4 y 5. Aparte de profetisa, Débora llegó a ser jueza del pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel en ese entonces estaba en una decadencia en todo sentido, moral, espiritual,
Y allí Dios tuvo que levantar a esta mujer. Y Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Hasta dice las Escrituras que hasta Débora tenía una palmera, la palmera de Débora. Ni se menciona al marido, ¿no? O sea que esta mujer tenía agallas, era una heroína, era una mujer que Dios la levantó por la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y a veces pasa eso, ¿no? Por la decadencia espiritual de hombres en las iglesias, Dios tiene que levantar a mujeres. No significa que las levante como pastoras, sino que la piedad de estas mujeres sobresale. La vida de otra mujer que se llamó Hulda, que fue también profetisa. En 2 de Reyes capítulo 22, versículo 14, dice la palabra de Dios, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safam y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron todos estos líderes sacerdotales, líderes religiosos, para hablar con esta mujer. O sea, ¿qué era esta mujer? Era importante a buscar su consejo, a buscar su ayuda. ¿Entienden cómo la mujer no es que quedó de lado en el Antiguo Testamento y como vamos a ver en el Nuevo Testamento tampoco? Dios usaba a estas mujeres y vamos a ver la vida de Ana también, que fue una mujer piadosa, que fue la mamá de Samuel. Y allí dice la Biblia que esta mujer oró allá en 1 Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, dice. Entonces Ana clamó al Señor y allí ella oraba en silencio, moviendo sus labios piadosamente, y allí vemos cómo este hombre ni discernimiento tenía, no entendía que esta mujer estaba orando, clamando al Señor. Bueno, hubieron muchísimas mujeres, como mencionamos en el Antiguo Testamento, que fueron mujeres piadosas, mujeres que sirvieron al Señor. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, allí menciona, dentro de esa lista de mujeres de fe, solo 2 mujeres son mencionadas allí en Hebreos 11, Sara y Rahab. Fueron distinguidas allí por su fe y Dios las galardonó, colocándolos en ese lugar de, como se las menciona, ¿no es cierto?, la galería de los hombres y mujeres de fe. Dice las Escrituras, y las mujeres recibieron a sus muertos. Habla de las mujeres piadosas que allí ellas confiaron al Señor a pesar de que murieron sus seres queridos. Vamos ahora entonces, las mujeres en el tiempo de Jesús. Y allí podemos comenzar con María, ¿no es cierto?, la Virgen María. Y allí registra la palabra del Señor, la adoración de María, cuando recibe allí el anuncio del ángel en cuanto que ella iba a quedar embarazada. Y también vemos inmediatamente allí a Ana. ¿Se acuerdan de esta mujer anciana que había quedado viuda desde muy joven? En Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, 84 años. Y sirviendo, dice, en el templo, noche y día, con ayunos y oraciones. Era una mujer de Dios, era, como dice aquí, una profetisa. Acuérdense que en ese tiempo todavía las Escrituras no estaban completas y Dios hablaba por medio de ellas también, ¿no? Y las Escrituras también nos habla de mujeres que sirvieron al Señor Jesucristo. Vamos a mirar
en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahí está, ¿no? Todas estas hermanas acompañaban al Señor Jesucristo y le sirvieron, dice, y le ministraron allí con sus bienes. Es tan interesante, ¿no? Que el Señor Jesucristo también recibía ofrendas. Y en contraste con la época del Señor Jesucristo y en contraste con los fariseos y aún con los judíos, dice las Escrituras que el Señor Jesucristo llegó hasta Samaria y allí se relacionó con una mujer. Y allí le predicó a una mujer y a ella le habló diciendo en cuanto que Dios es espíritu, en Juan 4:24 dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Allí le reveló algo tan importante, ¿no?, a esta mujer, y allí también extendió el Evangelio a través de esta mujer. El Señor Jesucristo se preocupó por las mujeres. El Señor sanó a muchas mujeres. ¿Se acuerdan? Sanó a la suegra de Pedro. Y acá vemos que Pedro era casado. También sanó a una mujer con flujo de sangre, una mujer encorvada que también la curó. O sea, hubieron muchas mujeres que recibieron esa atención especial por parte del Señor Jesucristo. Y algo tan interesante es, allí vemos en el ministerio del Señor Jesucristo a María y Marta. ¿Cuántas veces habrán escuchado un sermón en las reuniones de damas? Y allí dice que María escogió la parte más importante. ¿Y cuál fue? Que ella estaba a los pies del Señor Jesucristo aprendiendo, y esto era un privilegio que solamente se les otorgaba a los hombres. Y Jesús estaba allí permitiéndole a esta mujer escuchar y atender en cuanto al mensaje. Entonces, qué importante es esto, que un joven que está buscando una señorita para casarse, busque una mujer piadosa, una mujer que esté a los pies del Señor buscando aprender de Él. Hoy en día hay tantas que no quieren saber nada de lo espiritual, no buscan lo espiritual. Pero acá María se distingue por lo espiritual. ¿Y quién fue María también después? ¿Quién dice que quebró ese frasco de alabastro de alto precio y derramó sobre los pies del Señor? O sea, una mujer totalmente completa en cuanto a su piedad, ¿no? Y como dijimos, el Señor Jesucristo también, en medio de esta cultura dominada por los hombres, corrigió situaciones legales que estaban en contra de la mujer. ¿Se acuerdan este pasaje allá en Mateo capítulo 5, 32 y en Mateo capítulo 19, versículos 9 y 10, que habla en cuanto al divorcio? Y el Señor Jesucristo puso allí una regla, puso un parámetro y dijo allí, a no ser por causa de fornicación, se le permite el divorcio, porque hasta este entonces los judíos se divorciaban, se separaban de sus esposas, le daban carta de divorcio por simples razones, por la comida mal hecha o quemada o por la ropa no lavada. Le daban carta de divorcio, era para separarse. Y Jesucristo puso aquí el parate, ¿no es cierto?, a no ser por causa de fornicación. Y acá viene aquellos que quieren avivarse en cuanto al divorcio. Dice, ella me fue infiel, pero no está hablando en cuanto a eso, está hablando en cuanto al desposorio judío. Es tan interesante que solamente en Mateo aparece esta expresión, porque fue escrito a los judíos,
aparece a no ser por causa de fornicación. O sea, ¿en qué consistía el desposorio judío? Que la pareja se casaba, eso es el desposorio, pero no convivían. Pasaba un año cuando el esposo, en este caso, se iba y preparaba la casa, y si en ese tiempo le era infiel ella, allí Cristo dijo, allí se pueden separar. Pero hoy en día sabemos cómo este mundo se divorcia de una y otra forma. El Señor Jesucristo entonces dignificó a la mujer y allí puso un parate en cuanto a todo este atropello legal, por así decirlo, que había contra las mujeres. Sabemos que el Señor Jesucristo también, en el día de su resurrección, ¿quién fue la que primero le vio? María Magdalena. ¿Y quién fue la que llevó la noticia? Fue María Magdalena. No es por casualidad esto. Dios usó allí a estas mujeres piadosas, mujeres de Dios, para llevar el mensaje a los apóstoles que estaban encerrados en el aposento alto, ¿no? Muy bien, vamos a mirar ahora en cuanto a las mujeres en la iglesia primitiva, el punto 3. Muy bien, hay tantas preguntas que podría hacerles, ¿no? Pero ¿las mujeres tienen dones o solamente los hombres? ¿Las mujeres reciben el Espíritu Santo o solamente los hombres? ¿Las mujeres se salvan como los hombres? ¿Las mujeres tienen acceso al Padre como los hombres? ¿Las mujeres pueden orar? ¿Las mujeres pueden ofrendar? Bueno, hay tantas cosas que en la iglesia las mujeres pueden hacer. Las mujeres pueden enseñar, no en la iglesia como un pastor, pero pueden enseñar en las reuniones de damas, pueden dar crecimiento y guía a otras mujeres, a niños, en fin, y es de tanta importancia esto en la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 1, allí dice las Escrituras que el Espíritu Santo cuando cayó en Pentecostés, había 120 reunidos, entre ellos estaban muchas mujeres, dice la Escritura que estaba María, y entre ellos estaban estas mujeres, recibieron el Espíritu Santo. Si me pueden leer, por favor, Hechos 2, 1 al 4. Ahí está. Entonces, también vemos cómo el Espíritu de Dios cayó en Pentecostés también para las mujeres. Los dones, el ministerio para servir, ¿pueden servir las mujeres? ¿Cuál es el campo de servicio? Hay muchísimo campo de servicio. La Biblia menciona, por ejemplo, a Dorcas, Hechos capítulo 9, 36, era una mujer que servía con sus buenas obras y hacía limosna. Hechos 9, 36, si alguien tiene, me puede leer, por favor. Y también María, la madre de Juan Marcos, dice las Escrituras allá en Hechos capítulo 12, que había reunión de oración allí en la casa de esta mujer. Y ¿se acuerdan cuando Pedro fue liberado de la cárcel? Había una mujer también que le atendió. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Que le abrió la puerta a Pedro y después, creyendo que era un fantasma, cerró la puerta. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Rode se llamaba. Hechos 12, si me pueden leer, por favor.
Entonces, había reunión de oración en la casa de esta hermana que era la mamá de Juan Marcos. Y presten atención a Lidia, en Hechos 16, versículos 14 y 15, que era una vendedora de púrpura. Si pueden leer, por favor. Mire lo que hizo Lidia, ¿no? Posad en mi casa, le dijo, le dio una invitación cordial primero, pero después le dijo, le obligó a que entre, ¿no? Esta mujer estaba deseosa de albergar a aquellos siervos de Dios para que le continúen hablando del Señor. Bueno, esta era Lidia. Entonces, el servicio en cuanto a la obra del Señor, y más en los tiempos bíblicos, era tan necesario: la hospitalidad, la generosidad, el servicio en cuanto a otros hermanos, y esto lo hacían muchas mujeres piadosas, como vemos acá el servicio aún a los siervos del Señor. También vemos el servicio de Priscila y Aquila. Priscila, la esposa de Aquila, en Hechos capítulo 18, versículo 26 al 28, vemos cuando aparece un hombre llamado Apolo, y allí dice que empezaron a enseñar la palabra del Señor. ¿Quiénes le enseñaron? Aquila y Priscila. Creemos que la enseñanza aquí se refiere fuera de la iglesia, le está hablando en la iglesia, y Priscila estaba con su esposo, o sea, en este caso ella le estaba también enseñando. Entonces, este hombre de Dios fue encaminado por este matrimonio piadoso. Entonces, acá vemos que estas mujeres fueron mujeres de Dios, y como vimos, las mujeres tomaron parte activa en la vida y ministerio de la iglesia como los hombres. El Espíritu Santo, como dijimos, cayó sobre las mujeres, y esta es una profecía que en Joel dice allí que vuestros hijos e hijas profetizarán. O sea que las mujeres también estaban hablando de la palabra del Señor. En ese entonces todavía la escritura no estaba completa, y Dios también usó a las mujeres. Esto nos dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es una profecía de Joel que se cumplió en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde Dios también usó a las mujeres para el servicio. Ahora miremos el cuarto punto: las mujeres en el ministerio del apóstol Pablo y de Pedro. Como dijimos, el apóstol Pablo afirma la igualdad que tienen ante el Señor las mujeres, las hermanas, como los hermanos, los hombres. O sea, delante de Dios todos se salvan de la misma manera. La Biblia dice no por obras. No es solo que los hombres no se salvan por obra y las mujeres sí se salvan por obra. No, todos por igual. Todos somos, dice, creación de Dios. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Dice en Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que la mujer no es más o menos valiosa que el hombre. La mujer no es más trabajadora o menos intelectual que el hombre. No es así. El hombre no se sobresale en ningún aspecto, solo en la fuerza. Pero a imagen de Dios todos somos iguales
la salvación es igual tanto para el hombre como para la mujer, de la misma manera. En Gálatas 3, versículo 26 al 28. Ahí está, no hay superioridad. Todos tenemos acceso al Padre. Todos somos justificados de la misma manera. Leamos ahora en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Hasta ahí está bien. Después continuamos. Entonces, acá dice que la mujer es vaso más frágil. Como dijimos, la mujer no es intelectualmente menos que el hombre, pero es más frágil que el hombre. En cualquier deporte el hombre lleva la parte de fuerza, la mujer es más débil. Y si podés continuar, Timoteo. Ahí está, ¿no? Entonces, como coherederas de la gracia de la vida. Entonces, tanto las mujeres como los hombres son portadores de la imagen de Dios. Y, como dijimos, teniendo en cuenta allí esas cualidades de la naturaleza humana que son diferentes el uno del otro, ¿no es cierto? Pero delante de Dios somos todos iguales. La mujer tiene un rol distintivo dentro de lo que es el matrimonio. Es diferente, ¿no es cierto?, para cuidar a los hijos, para atender a los hijos, pero en cuanto a su acceso a Dios, en cuanto a su comunión con Dios, en cuanto a los dones de Dios, Dios le ha dado lo mismo que a los hombres. Como dijimos, Dios usó a tantas mujeres al servicio del Señor. Vamos a mirar ahora las mujeres y las prohibiciones al cargo de pastor. Vamos a ver un pasaje en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dios puso restricciones al pastorado en cuanto a las mujeres. Dios habla únicamente que en el pastorado están los hombres. Dios puso así esas restricciones como le puso a Adán y Eva también. Dios creó al hombre y después a la mujer. En la Trinidad también hay autoridad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se somete al Hijo y el Hijo al Padre, ¿no? Hay una autoridad. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que no hay pastoras. La Biblia no habla nunca de mujer en el pastorado. Por ejemplo, en Tito 1:6 dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Jamás habla de una mujer esposa de un solo hombre, no habla eso. He tenido algunas controversias con algunos pastores que me dijeron: vos sos pastor, ¿y qué es tu esposa? Y mi esposa es mi esposa, le digo. No, es pastora, me dice. No le digo, mi esposa es abogada y no por eso yo soy abogado. ¿Entiendes? No hay tal traspaso. Dios ha llamado al hombre al ministerio y la mujer acompaña, pero no tiene el título. ¿Y qué pasaje los hombres buscan para mencionar en cuanto a la mujer detrás del púlpito? Un personaje bíblico. Débora, ahí está. Débora, ella es el ejemplo. Pero Débora actuó en otra dispensación. Acuérdense, nosotros creemos las dispensaciones. Y Débora estuvo en la dispensación de la ley. No está en el tiempo de la gracia. Si nosotros queremos
tomar un pasaje para enseñarnos si una mujer puede o no dirigir en la iglesia, ¿dónde iríamos? En el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales. Y no encontramos ningún pasaje, especialmente en las epístolas pastorales, por ejemplo, de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, no encontramos en ningún pasaje que haya liderazgo de mujer. Entonces, la Biblia me enseña que en el Antiguo Testamento hay pasajes descriptivos, cosas que están allí para que nosotros las conozcamos. No son prescriptivas, o sea, no son ordenadas, no son para que nosotros las hagamos. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos describen. Por ejemplo, David cometió adulterio. Me está describiendo, no está diciendo que yo lo tengo que hacer. Débora lideró al pueblo de Israel, me está describiendo como una historia, no está diciendo que yo lo tengo que hacer. Es una descripción, pero hay cosas prescriptivas, ordenadas, que están establecidas en las Escrituras, y eso está en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo de la gracia, que yo lo tengo que hacer. Y allí dicen las Escrituras, vamos a mirar este pasaje, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Y acá están las cosas prescriptivas que son ordenadas y que debemos hacer. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y acá está, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y no significa que tiene que usar primeramente una cinta adhesiva en la boca y después un tapaboca, ¿no? No significa eso. Acá está hablando de silencio cuando dice, significa que esté tranquila, en espíritu, en esa actitud, no querer sobresalir o dominar, sino reposada, porque la Escritura dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Bueno, tal vez algunos dicen, bueno, pero ella quiere enseñar nomás, no es que quiere gobernar. Hay iglesias donde están dirigiendo, iglesias bautistas que conozco, que mujeres predicadoras, o iglesias pentecostales, mujeres pastoras. Bueno, hay iglesias bautistas que conozco que murió el esposo pastor y ella quedó de pastora. Pero la Escritura dice, no permito a la mujer, en cuanto a la reunión, en cuanto a reuniones, tener dominio sobre el hombre, ejercer dominio de autoridad, porque dice, Adán fue formado primero y después Eva, en el versículo 2:13. ¿Y qué significa esto? Cuando Adán y Eva pecaron, la Escritura dice esto en el versículo 14, y no fue Adán quien fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Vemos que Dios formó primeramente a Adán, y allí vemos la autoridad que Dios le dio a Adán, y la Escritura dice que el pecado entró por un hombre, dice, como si Eva fue quien fue engañada. Bueno, Adán deliberadamente pecó. Eva fue engañada, pero Adán lo hizo premeditadamente. Él conocía, entendía lo que estaba haciendo. ¿A quién Dios lo llamó para hacer cuentas? Adán le llamó. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Él era responsable. O sea, en una empresa, si se quiebra, ¿a quién le van a llamar? No van a llamar al que limpia, sino al responsable. Bueno, así hizo Dios. El responsable fue Adán. Y las Escrituras dicen entonces que Dios hizo cuentas con él porque él era la autoridad. Como dijimos, Dios ha puesto como autoridad para un orden en la iglesia. Y acá las Escrituras dice, siendo engañada incurrió en transgresión. Si me pueden leer 1 Timoteo 2:15.
Ahí está, ¿no? Pero se salvará. Y acá esta palabra no significa que ser salvo para ir al cielo, sino que significa ser preservada, ser guardada en su vida, y es criando hijos. Estamos hablando en el tema de iglesia, ¿no? No podemos trasladar el tema a todo el mundo, ¿no? Si en el mundo hay mujeres liderando un banco, liderando países, no estamos hablando de eso, estamos hablando en situación iglesia. La iglesia es el versículo clave en 1 Timoteo 3:15, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No estamos hablando si queremos escoger a una mujer como presidente, si queremos escoger a una mujer como jefa de una empresa, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la iglesia. Pero acá vemos una de las cosas que vino contra la mujer en Génesis 3:16, una maldición. A la mujer le dijo: multiplicaré mucho tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Uno de los problemas mayores es esa controversia que hay en el matrimonio, a veces, de querer ocupar el lugar del marido, ¿no? Y bueno, generalmente a veces cuando hay alguna charla matrimonial, viene y me dice: pastor, no se me somete. Y ella dice: pastor, no me demuestra amor. Y bueno, ustedes conocen ese pasaje de Efesios capítulo 5, cuando habla en cuanto a las mujeres, las casadas estén sujetas a su marido, y los maridos deben amar a las mujeres. Pero fíjense cómo comienza ese pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 21. Comienza el pasaje de esta forma, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Comienza así: someteos unos a otros. O sea, en el matrimonio esto es lo que debe funcionar de acuerdo a la relación que cada hijo de Dios tiene con el Señor, ese sometimiento mutuo, no esa lucha que existe en este mundo, ¿no? Sabemos que la mujer es tan importante, como dijimos. Hay una frase que dice: aquella que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Es interesante que el presidente Richard Nixon recibió una llamada de Golda Meir, y esto fue en 1973. Golda Meir era el primer ministro de Israel. Esto era el tiempo que hubo un ataque, se llamó la guerra del Yom Kippur, y allí le pidió ayuda Golda Meir a Richard Nixon. Y allí dice Richard Nixon, en sus memorias, dice que en ese momento él recordó cuando su mamá le leyó el libro de Esther. Su mamá le dio un consejo, le dijo: si en alguna oportunidad tienes la forma de ayudar al pueblo judío, hazlo. Y fíjense el consejo de una madre, lo que ayudó para que Richard Nixon dice que ayudó inmediatamente a Israel. Entonces, no necesariamente la mujer está excluida del ministerio, tiene una función múltiple en el ministerio de la iglesia, en el servicio al Señor, en la predicación, los dones que Dios le ha dado. Pero ahora miremos las mujeres y las restricciones al cargo de diácono. Dios ha dado, como dijimos, a las mujeres el privilegio de enseñar, de llevar a los pies a los niños, y uno de los niños que se salvó por el ministerio de mujeres fue Timoteo. ¿Se acuerdan? Timoteo 1:5, segunda Timoteo. Fíjense todo lo que Dios hizo en la vida de este hombre de Dios, que fue un servidor de Dios, fue un pastor.
Y Dios lo puso allí en el ministerio por medio de estas mujeres piadosas. Entonces, la función de una mujer es seguir enseñando, seguir dando ejemplos, seguir enseñando a las jovencitas, seguir, enseñando a sus hijos el camino del Señor, a ser piadosos, pero, como dijimos, no están habilitadas para el cargo en cuanto a diáconos. En la Escritura vemos eso, ¿no? Dice en Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Para el cargo del diaconado son hermanos, pero ¿dónde está el problema? Y el problema está en Romanos 16:1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y acá la palabra aparece como diaconisa. Y el otro problema aparece allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13, cuando habla de las mujeres de los diáconos. Y algunos interpretan como que allí da el cargo a las mujeres como diaconisa. La palabra mujer es gune, y esta palabra se traduce como mujer u esposa. Y creemos que acá se está refiriendo a las esposas de los diáconos y no necesariamente a las diaconisas. Y en cuanto a la parte allí en Romanos capítulo 16:1, en cuanto a Febe, diaconisa, esta palabra diaconisa significa servidora o un servidor. Por ejemplo, Epafras dice en Colosenses 1:7 que era fiel ministro de Jesucristo, y la palabra ministro allí en el griego es diácono, y se cree que Epafras no era diácono, era el pastor de Colosas. O por ejemplo a Timoteo también Pablo le llama: serás un buen ministro, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, y esa palabra es diácono. Sabemos que Timoteo no era diácono, sino que era un ministro. Entonces, acá se deriva de que era una servidora, no es el cargo. No creemos el cargo, porque esto es imponer las manos, aunque el cargo sí es para el esposo, pero de hecho va a acompañar, ¿no es cierto?, la esposa. Hermanas que hacen tanto por la obra de Dios, muchísimo hacen por la obra de Dios, que no tienen el título, pero sí que son unas diaconisas, unas servidoras, hermanas que sirven y que dan de su esfuerzo y dedicación para la obra de Dios. Muy bien, Señor les bendiga.